Pero voy a decir dos cosas. No estoy violando la intimidad de Luis porque lo ha dicho públicamente en muchas conferencias. Aquí está la propia referencia real de que puedes cambiar tu vida sin importar de dónde vengas. Luis lo dijo, lo ha dicho muchas veces, que él viene de un barrio bastante, pero bastante de cierto nivel, desde su niñez. Y mire a dónde ha llegado, un hombre sumamente exitoso. Eso es, deja la excusa. No es que yo nací, no es que... Hola, bienvenido a Prosperidad Integral TV. ¿Qué es Prosperidad Integral TV? El canal donde vas a aprender con coaches, escritores, conferencistas, terapeutas, maestros, mentores, ¿sobre qué? Sobre todos los temas de desarrollo personal y crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que aprendas y apliques la fórmula mágica, la fórmula que te va a llevar a que des ese paso que siempre has buscado en tu vida, a que logres esas metas que has buscado en tu vida. ¿Cómo? Aprendiendo y aplicando. Y hoy vamos a hablar de algo que amo muchísimo y con una persona verdaderamente un gran especialista en esto. ¿De qué vamos a conversar? El tema control mental, desarrolla tu poder interior. ¿Y con quién tenemos esta conversación? Con Luis Pérez Santiago desde España, quien es escritor bestseller del libro Todo es Posible. 37 años en el control mental, 15 años como instructor del método Silva de control mental, con más de 15,000 alumnos, deportista de élite, séptimo dan karate, sexto dan kickboxing, sexto dan en defensa personal, medalla de oro mundial, máster en PNL y coach. Sí, a aprender definitivamente porque estamos ante un gran conocedor. Luis, bienvenido, es un gusto tenerte por acá. El gusto es mío, HC. La verdad que te doy las gracias infinitas por invitarme. Sabes que soy un amante de Latinoamérica, viajo muchísimo, casi todos los años estoy aquí y la verdad es que soy un apasionado de esas tierras hermanas, porque yo es así como os considero hermanos nuestros y bueno, pues es un placer estar aquí, de verdad. Gracias, muchas gracias, Luis, un placer para nosotros. Perfecto, Luis, excelente. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar les voy a decir algo. Luis le tiene unos regalos, al final de este video le va a decir cómo los pueden obtener. Así que quédense atentos. Al final le va a explicar cómo pueden accesar a esos regalos, cómo pueden obtener esos regalos, porque vamos a hablar de control Silva, control mental Silva, vamos a hablar del método de Luis, vamos a hablar de todo ese conjunto de elementos que son tan reconocidos y que verdaderamente pueden llevar tu vida a otro nivel. Así que empecemos a hablar de control mental. ¿Qué es exactamente el control mental, Luis? Control mental es tener dominio de tus pensamientos y a través de tus pensamientos, de tus emociones, porque aquello que piensas es lo que provoca la emoción y luego provoca la acción y la reacción. Si tú controlas tu pensamiento, vas a controlar tus emociones, vas a controlar tus reacciones y por ende vas a controlar tu vida. Entonces es un método para controlar tu vida. Correctamente, muy bien. Control mental. Controlamos acá, hacemos la conexión perfecta con el acá, como símbolo de las emociones, y esa es la llave absoluta para empezar a lograr el control de tu vida y lograr aquello que quieres. Definitivamente es así. Cuéntanos sobre el método Silva de control mental para después ir a tu método, Luis. Ese método que obviamente con tanta experiencia, con tantos años que has tenido en esto, pues debe profundizar muchísimo más el control Silva o el método Silva de control mental. Pues mira, yo tenía como 18 años, no sabía mucho qué hacer con mi vida y llegó el método Silva a Burgos. Entonces lo hizo primero un amigo mío, un compañero de raza gitana, curioso, pero gran maestro de artes marciales, Arturo Pisa. Es algo curioso porque dices, yo llegué por un gitano al método Silva, ¿no? Y entonces este hombre y yo entrenábamos karate y luego también, pues, él era mayor que yo, como unos 5 años mayor que yo, y empezó a enseñarme, porque venía una vez al año a Burgos, y empezó a enseñarme durante ese año, en el 1984, comenzó a enseñarme el método Silva. Durante bastante tiempo practicamos juntos, él me enseñó bastante, hasta que llegó el instructor, Bernardo Bernal, que es mi maestro.
que durante muchos años fue el director y que es uno de los directores más importantes que ha tenido jamás el método Silva en España. Y entonces, este hombre, que ahora trabaja conmigo en el método Todo es Posible, Bernardo Bernal, me impartió el curso, pues eso, a la edad de 19 años, más o menos, y completé el curso el 2 de junio de 1985. A raíz de ahí, yo venía de las artes marciales, estaba haciendo durante varios años artes marciales, y venía de una infancia un tanto dura, un tanto salvaje. ¿Y qué es lo que conseguí con el método Silva? Controlar mi mente, relajarme, empezar a enfocar, empezar a crear mi vida por medio de esos, digamos, de esos pensamientos, de esas películas mentales, de esa pantalla cinematográfica y un montón de técnicas maravillosas que enseñamos tanto en el método Silva como en el método Todo es Posible. Entonces, este tipo de herramientas mentales me ayudaron a tener una concentración superior. ¿Por qué? Porque yo tenía problemas de disgrafía o disortografía, tenía problemas para escribir. No distinguía la B alta de la B corta, como dicen ustedes, no distinguía muchas cosas, acentos y demás, era muy complejo para mí. Entonces, bueno, conseguí mejorar mucho en esta capacidad y en esa dislexia, y pasé de ser un niño tímido, con ciertas, bueno, pues tendencia a interiorizarme en mí mismo, a ser una persona poco expresiva, pues imagínate, a ser, digamos, maestro de artes marciales y luego después instructor del método Silva, ¿no? Entonces todo esto me ayudó muchísimo. Creo que es una herramienta impresionante. Entonces, una vez que tú dominas la mente, cuando tú dominas la mente consciente, mente subconsciente, la mente consciente sería el que crea los pensamientos, sería nuestro estado beta, un estado despierto, cuando estamos, digamos, ahora mismo hablando, pero con el entrenamiento mental lo que haces es entrenar, digamos, tu mente subconsciente, digamos, el estado alfa, el estado zeta, incluso el estado delta, ¿no? Entonces, una vez que tú dominas todos esos estados, es algo sensacional porque comunicas con tu yo interno, comunicas con la mente universal. Si ponemos una metáfora, diríamos que una computadora sería el cerebro, y luego tenemos la mente consciente, que es donde metes la información, que sería el teclado, luego y la información la vas integrando dentro de la computadora. La mente subconsciente serían todos los programas que hay dentro de, digamos, que hacen que se ejecute toda esa funcionalidad, ¿no? Y luego la mente universal sería como el Internet, donde tienes toda la información habida y por haber. Y esto es un poquito lo que se aprende a hacer. Yo en este trabajo muy importante vi que hacía falta también otro tipo de trabajos, ¿no? Como hacer como preguntas, como encontrar respuestas, Entonces empecé a trabajar el coaching para crear, porque el entrenar es importante, pero si entrenas mal, digamos que el control mental es un maravilloso sistema de entrenamiento. Que entrenar, y también sabemos que hay que tener un conocimiento si tú, por ejemplo, tienes la intención de conseguir algo, pero dentro de tu subconsciente tienes creencias limitadoras, tienes contraintenciones que no te dejan precisamente por esas trabas que te pones a ti mismo, por ese sabotaje, por pequeñas o grandes problemas que tuviste en la niñez, con bueno, pues cualquier tipo de situación compleja que te haya causado un trauma en la niñez, esos traumas de la niñez van a reflejarse en el futuro. Entonces, una vez que tú aprendes a entrenar tu mente, que aprendes a conocerte interiormente, como eres tú realmente, y limpias todas esas contraintenciones, tú estás preparado para hacer de tu vida tu mejor obra. Sin duda alguna, sin duda alguna. Uno de los grandes métodos, el control Silva, el control mental Silva, definitivamente, lo digo como graduado del método de control mental Silva, es absolutamente magnífico. Pero como todo, si aprendes tienes que aplicar, si no aplicas, no estás perdiendo el tiempo, pero si aprendes y aplicas, obtienes los resultados. Aquí están apareciendo las redes sociales de Luis, y ve copiándolas porque hay algo muy interesante al final, hay un interesante regalo, ve copiándola. También en la caja de descripción van a aparecer los enlaces para que vayas directo a sus redes sociales. Pero, ya lo sabes, esté atento, atenta, no te vayas.
que vas a tener un regalo muy interesante. Luis, después de tantos años en eso, por supuesto te curtiste, ¿no? Te convertiste en un gran instructor, un gran coach y creaste un método que profundiza mucho más. ¿Nos puedes hablar de tu método? Sí, digamos que el método Silva lo que te enseña es a entrenar tu mente, pero esas barreras internas tiene que ser mediante un previo conocimiento de tu niño interior, quién eres tú realmente, de tu ego. Es importante, no existe un crecimiento personal si no conoces tu ego. ¿Por qué? Porque tu ego es esa coraza que impide o que entre, digamos, los ataques que vienen de los demás, es la coraza que tú te pones, es como una especie de caparazón, una máscara, ¿no? Para interpretar un papel. Entonces, nosotros creamos esas máscaras para interactuar en la vida porque podemos tener miedo a ser dañados. Esto se ve muy bien en el eneagrama con los eneatipos, ¿no? Entonces, cuando tú realmente, por ejemplo, como yo, soy un número 3 y tienes la sensación de que no vales, es importante entender que tú, por traumas en la niñez, sientes que no vales. Yo sentía que no valía para nada. Entonces, claro, encontrar eso es importante. ¿Por qué? Porque yo muchas veces programaba y visualizaba y veía en mi pantalla cinematográfica mental la solución a los problemas y muchas veces lo conseguía y otras no. ¿Por qué unas veces conseguimos lo que queremos y otras no las conseguimos? Con esas preguntas empecé a investigar nuevos campos de conocimiento, como la programación neurolingüística, que bueno, si bien podemos decir que el método Silva es anterior, y tiene unas connotaciones muy especiales, la programación neurolingüística pues tiene una investigación también muy profunda, con lo cual profundicé de tal manera que me entrené hasta con el mismísimo Richard Bandler, ¿no? Quiere decir que está con los mejores del mundo. O sea, cada cosa que yo he aprendido he procurado ir a la fuente. Así como en las artes marciales fui a hacer judo a Japón, karate al Japón, taekwondo a Corea y boxeo tailandés a Tailandia, eso es lo mismo que he hecho en el mundo del conocimiento. O sea, tuve la gran suerte de empezar con mi maestro Bernardo Bernal, pero luego vino José Silva, conocí a José Silva, entrené con José Silva, luego me formé como instructor, durante muchos años, como has comentado, estuve como instructor, pero vi que faltaba algo. Digo, el método es maravilloso, es perfecto, pero falta algo. Y es ese conocimiento personal, ese trabajo personal, ese crecimiento personal. Entonces, claro, el método Silva entrena y potencia lo que eres. O sea, ¿qué eres tú? Y lo potencia. Si tienes un gran ego, pues lo que va a hacer es, vas a tener una herramienta para potenciar más el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ego espiritual. O sea, entonces, claro, si tú te crees el mejor y de verdad lo demuestras y tal, pero en realidad sigues viviendo en la máscara, entonces es necesario y preciso conocer tu ego. Ese es el primer paso. Entonces, en mi libro, que es bestseller, Todo es posible, pone claramente: aprende a gestionar tu vida con el coaching y el método Silva de control mental, pero bueno, se ha convertido en el método Todo es posible, que es una fusión entre método Silva, coaching y programación neurolingüística. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que es importante conocer ese niño interior, es importante sanar las heridas de la infancia. ¿Por qué? Porque si no te vas a autosabotear, porque vas a querer adelgazar y te apuntas al gimnasio y no vas a iniciar la dieta y lo dejas y vuelves a comer y terminas la dieta y adelgazaste 15 kilos, pero al dejar la dieta engordas 20. ¿Por qué? Pues porque no te sientes merecedor. Entonces sí, hay que entrenar la mente, hay que entrenar todo ese potencial. Ahí es donde, por supuestísimo, el control mental es maravilloso, pero ahí tiene que tener un conocimiento de uno mismo más profundo. Y eso es el método Todo es posible. Es, digamos, el método Silva es la cámara, ¿vale? Y luego el método Todo es posible sería el zoom, será el objetivo, ¿no? La cámara está ahí, tiene un poder, pero necesitas un buen enfoque, necesitas un ajuste. Entonces es complementario. El método Todo es posible no suplanta al método Silva. No es que yo tenga un método mejor que el método Silva, como dicen algunas personas por ahí. No es exactamente eso. Es, digamos, la adaptación perfecta. ¿Por qué? Porque a ese control mental tú le pones ese conocimiento de ti mismo mediante preguntas poderosas, a grandes preguntas, grandes respuestas, mediante esas frases positivas y hermosas que nos habla José Silva. Si a todo eso le añades que te conoces a ti mismo,
que sanas tu interior, que conoces tu ego, que conoces tu sombra. Porque muchas veces dices, sí, conozco el ego. ¿Y la sombra? La sombra es lo que no quieres mostrar a los demás. La sombra es lo que más miedo te da ser. Pero es importante, porque muchas veces guardamos en la sombra auténticos talentos. Y es fundamental, es importantísimo, es clave encontrar esos talentos. Y para ello tienes que encontrar tu sombra. Tienes que fusionar tu sombra. ¿Qué es lo que hace el método Todo es Posible? Fusiona precisamente ese enfoque, esa capacidad del control mental con ese conocimiento de uno mismo, con la programación neurolingüística y con todas las herramientas necesarias para un conocimiento íntegro de la persona que te va a llevar a conocer tu ego, tu sombra, tu niño interior, te va a ayudar a tener resiliencia. Porque muchas veces, ¿qué va a ocurrir? Tú programas una cosa y reprogramas una cosa y las herramientas funcionan, pero vuelvo a repetir, si tu contraintención interna es tan grande que no te lo crees, porque tú puedes estar imaginándote durante 20 años que tienes un Ferrari, que eres multimillonario y no conseguirlo. ¿Por qué? Porque solo se queda en la mente. Y si solo se queda en la mente, no va a entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes creencias inconscientes simplemente de pobreza, tienes creencias inconscientes realmente que te van a impedir ser lo que estás llamado a ser. Así que es fundamental, es clave buscar una forma holística. Entonces, método Silva, sí. Método Todo es Posible, también. Cualquier herramienta que nos ayude, también. Profundizar, por supuesto. Yo siempre lo que hago es hablar muy bien de todas mis fuentes. Yo tengo más de 1000 libros. Y aquí está toda la sabiduría. El método Todo es Posible, el libro de Todo es Posible, no es nada más que la sabiduría de los grandes maestros, por supuesto también de José Silva, incluida en 300 páginas. Y una forma mágica para poder buscar cada una de esas, digamos, herramientas maravillosas, si están dentro del libro o si no están dentro del libro, ampliarlas con otras recomendaciones, ¿no? Pero básicamente está todo. Te estoy ahorrando 37 años de tiempo. Eso es lo que hago con el método Todo es Posible. Sin duda. Yo voy a decir algo. Habló de su libro y no se vayan porque el regalo tiene que ver con su libro. Pero voy a decir dos cosas. No estoy violando la intimidad de Luis porque lo ha dicho públicamente en muchas conferencias. Aquí está la propia referencia real de que puedes cambiar tu vida sin importar de a dónde vengas. Luis lo dijo, lo ha dicho muchas veces que él viene de un barrio bastante, pero bastante de cierto nivel desde su niñez. Y mire a dónde ha llegado, un hombre sumamente exitoso. Eso es, deja la excusa. No es que yo nací, no es que yo vine, no es que mi papá, no es que mi mamá. No, eres tú. Cuando tú decidas, logras los cambios. Y lo segundo que sobre el libro es que ese libro además está prologado por una de las hijas de José Silva. ¿Es así, no, Luis? Sí, el prólogo es de Diana Silva, que es la directora del método Silva, y amiga mía, gran amiga mía. A ella le encantó, leyó mi libro, le encantó, dice, me dijo, todos en la oficina internacional estamos enamorados de su libro, nos encanta su libro y por supuesto que le hacemos un maravilloso presentación para su libro. Y también la directora del método Silva de Portugal. Y simplemente dices, ¿por qué no sigues en el método Silva? Pues porque simplemente yo soy un hijo y lo mismo que José Silva en su día pues, creó algo, yo soy un hijo y todos los hijos tenemos derecho a seguir creando nuestra propia casa, ¿no? Entonces simplemente es por eso. Ahora, yo soy hijo del método Silva. Yo no reniego del método Silva, amo el método Silva, amo a José Silva. Hablo de él en cada curso. Yo soy el mayor vendedor del método Silva que hay en España, ¿no? Realmente en mis propias redes sigo hablando maravilloso del método Silva. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Entonces, simplemente, en mi caso, yo necesitaba hacer esas ampliaciones. Y bueno, pues las hice. Ahora, me dices, ¿lo recomiendas? Recomiendo enormemente el método Silva y recomiendo enormemente el método Todo es Posible y que son complementarios, que lo único que vas a encontrar es que encajan de maravilla. Eso es lo único que vas a encontrar. Yo no tengo más nada que agregar. Simplemente estoy totalmente de acuerdo con Luis. El método Silva vale mucho la pena y Todo es Posible, pues lo complementa perfectamente. Es la combinación ideal. Así que no lo dudes. Tú quieres cambiar tu vida, por ahí está el camino. Me acordé, por cierto, Luis,
Se me fue otra vez, no puede ser. No, son los 60 años ya. Marcelino Alcalá, ese fue mi profesor del método Silva, que era el representante para el Caribe. Bueno. Que en paz descanse ya Marcelino Alcalá. Y bueno, sí, entonces maravilloso. Ahora, ¿cuál es el regalo que te tiene Luis? Ya te lo va a decir. ¿Cómo lo vas a obtener? Yendo a sus redes sociales. Le dices, vengo de parte de Bien Prosperidad Integral TV, vengo a recibir esos regalos que ofreciste en el video. Así que vamos a escuchar de parte de Luis qué regalos te tiene. Muy bien, HG. Pues mira, te comento. El regalo es el siguiente. En las páginas del método todosposible.com y de luisperezsantiago.com vas a tener un capítulo del libro, el primer capítulo, que es el más largo. Y además también vas a tener ejercicios de relajación del método Todo es Posible que te van a ayudar, pues, por ejemplo, a recordar tus sueños, a obtener información de tus sueños, te van a ayudar a conseguir metas, te van a ayudar a muchas cosas. Son ejercicios que he hecho durante muchos años con todo mi corazón. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias al programa, muchísimas gracias HG y por supuesto Prosperidad Integral es un título maravilloso porque hay que ser íntegro en todo, ¿no? Hay que Tú lo tener dijiste antes. Tú lo dijiste antes, holístico todo. holístico. Tú lo Eso es. dijiste. No, muchas gracias a ti, Luis. Ha sido un placer y vamos a seguir hablando de esto seguro, porque la idea en este canal está abierto para todos, pero nunca podemos perder la oportunidad de seguir haciendo videos con conocedores especialistas como tú. ¿Ustedes qué tienen que hacer ahora? Pues darle un dedito arriba, un me gusta a Luis, se lo merece totalmente. Además con ese regalazo, con esos dos regalazos que les está dando, ya saben, busquen sus redes sociales o sus páginas web, aquí está, visítenlo, conózcanlo, escríbanle, también en la caja de descripción de este video están los enlaces directos. Un dedito arriba para Luis, un dedito arriba para que YouTube haga llegar muchísimo más esta información a muchísimas más personas. Si tú le das un me gusta, el robot entiende que vale la pena el mensaje y lo va a seguir exponiendo. Así que no dudes en hacerlo porque estamos hablando de la combinación, además en el método de Luis, de la combinación de los dos grandes métodos que han existido en los últimos 50 años. Método Silva, control mental y programación neurolingüística. Así que creo que es definitivamente allí, para mí, y es mi especialidad, allí está el secreto para el cambio de tu vida. Un dedito arriba. También compártelo, hazle llegar este video a las personas, a tus amigos, por ejemplo, en los grupos de Facebook o por WhatsApp. Estás en un móvil celular, cliquea en la pestañita compartir, se te abre para compartir este video en WhatsApp. Compártelo, haz llegar esta información a muchas más personas. Deja un comentario. ¿Conoces el método Silva? ¿Eres graduado del método Silva? Si lo conoces, ¿cómo te ha ido con el método Silva? ¿Has aplicado? Si has aplicado, por supuesto, pues si fuiste solamente y te graduaste y no hiciste más nada, pues me imagino cuáles son los resultados. Pero lo has aplicado. Sí, no, cuéntanos, Luis, yo, todos los miembros de Prosperidad Integral TV queremos conocer tu posición, tu opinión, tu visión como miembro que eres de esta comunidad de Prosperidad Integral TV. En mis redes sociales, también en mi canal oficial de YouTube que está apareciendo acá abajo, ya somos más de 100,000 amigos prósperos allá, canal HG Cibeles. Allí tenemos técnicas, métodos, reflexiones, motivación, muchísimo para que sigas aprendiendo y sigas aplicando. Y en Instagram, @HGCibelecoach. Luis, ha sido un honor, ha sido un placer de verdad tenerte para acá. No tienes idea del gusto que me ha dado tenerte, porque te sigo hace mucho tiempo y verdaderamente me encanta, verdaderamente que sí. Y ustedes no se vayan, porque a continuación vienen otros videos sugeridos con otros coaches, escritores, conferencistas, terapeutas, maestros, mentores, etcétera, para que sigas aprendiendo, para que termines escogiendo qué es lo que más vibra contigo y lo empieces a aplicar en tu vida. Nos vemos, Luis. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu programa y muchísimas gracias por haberme llamado, de verdad. Una pasión.